a leer la escritura y uno de los pasajes bíblicos lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Nos habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Y el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vemos ahí los padres de Jesús, ¿no? Sin duda alguna eran José y María. Estaban, dice el versículo 18, ¿no? Que estaban ellos desposados. Y en la cultura judía, el matrimonio consistía primero en celebrar el desposorio, un año de compromiso legal, prácticamente como un compromiso como del matrimonio tal como lo conocemos actualmente, aunque la pareja no convivía sexualmente todavía, vivían por separados. Pero luego venía la fiesta de bodas, que duraba 7 días y en la cual el centro de atención máxima era el novio. Y finalmente el matrimonio, no propiamente dicho, como lo conocemos ya nosotros, donde ya ambos vivían juntos y podían ellos pues tener intimidad. El desposorio era tan vinculante como el matrimonio y se necesitaba el divorcio para poder terminarlo, ¿no? Entonces así que vemos a los padres de Jesús, a José, y vemos pues a María, ¿no? Que sin duda alguna ahí podemos ver cómo Jesús vino de parte de esta mujer, ¿no? Que fue bienaventurada, una mujer bendecida, una mujer que nosotros como cristianos debemos de respetar, ¿no? Lo contrario, ¿no? Lo que piensan la iglesia tradicional, que nosotros como cristianos evangélicos despreciamos, desmeritamos a María, pero realmente no es así. Es una mujer que fue usada, bendecida por Dios, tuvo este gran privilegio, ¿no? Que de su vientre se concebiera, ¿no? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Vale mencionar, ¿no? La importancia del nacimiento de Jesús, ¿no? Esa concepción virginal, que no es muy mostrada, digamos, en la Biblia, pero que sí en los pasajes donde vemos en los evangelios, en Lucas y en Mateo, ¿no? El pasaje que estamos viendo, nos enseñan acerca de esto. Dice el versículo 18, la parte C: se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque no es que algunos se atreven a decir, no es que hubo una relación sexual entre Dios y María, no, eso es una blasfemia. Fue una obra, fue un milagro, una obra sobrenatural lo que Dios hizo para que Jesús pudiera pues nacer tal como nosotros lo podemos ver en la escritura, tal como nosotros lo podemos ver, ¿no? Cómo vivió nuestro Señor Jesucristo. Concibió por obra del Espíritu Santo. No fue que hubo una relación normal, como nosotros la conocemos, entre José y María. No, José no estuvo incluido en esa situación.
Y es que esta concepción virginal era muy necesaria para lograr el sustituto perfecto de la humanidad, porque Jesús debía de ser hombre, ¿sí? Un ser humano con todas las características de un hombre, con la diferencia que Jesús, como nosotros lo podemos ver en la escritura, no pecó. Para tener también la capacidad de perdonar pecados, porque encontramos que Jesús perdona pecados, la capacidad de vivir en esa obediencia perfecta a Dios Padre, también tenía que ser Dios. Entonces la concepción virginal logra, ¿no?, que las dos naturalezas de Cristo estén en una sola persona, que es lo que se llama la unión hipostática teológicamente. Pero entonces no es que hay dos personas, sino dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo. Una sola persona con dos naturalezas es algo también que es único, algo que puede generar controversia, ¿no?, entre los escépticos, ¿no?, entre los que quieren comprobarlo todo, ¿no?, a cabalidad, pero realmente también es una obra de Dios. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Es una obra perfecta y milagrosa de Dios, del Espíritu Santo, en la Virgen María. Vemos que José no sabía nada. José no sabía nada de lo que estaba aconteciendo y más bien quería dejar a María cuando se da cuenta de que María está embarazada y no es de él porque ellos no han estado juntos. Entonces, pero vemos qué interesante este hombre, un hombre justo, dice el pasaje bíblico, dice el 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era un hombre justo, no quería dejarla mal parada a María. Estamos hablando de que para José fue un golpe muy duro. Sintió que estaba o que fue traicionado. No era tan fácil, ¿verdad?, de asimilarlo. La Biblia dice y menciona, ¿no?, este pasaje que José, su marido, como era justo. Se refiere al sentido de ser piadoso en la observación de la sana ética y moral de la ley judía. Era un hombre piadoso. José era un hombre piadoso y era un hombre también muy prudente. Esto podría acarrear muchos problemas y muchas dificultades para María, porque según la ley María debía de ser apedreada. Entonces por eso él quiso no hacer tanto alboroto con respecto a ese tema, sino que se mantuvo prudentemente. Y él decidió resolverlo esto en secreto para no dañar a María, ¿verdad? Como dice la última parte del versículo 19, quiso dejarla secretamente. Decidió llevar la ofensa, ¿verdad? Decidió no actuar de una forma vengativa, ¿no? Y es muy importante y es algo que nos deja una gran enseñanza cuando encontramos alguna falta de más. Existe la tendencia, ¿no?, a veces de no actuar espiritualmente o prudentemente, sino que dice la Biblia, así como José actuó, también el apóstol Pablo nos enseña, ¿no?, de cómo nosotros debemos de actuar en Gálatas 6.1, ¿no?, este pasaje que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice: restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Qué importante, qué lección nos deja, hermanos, porque tenemos la tendencia a veces a despotricar, a veces con la falla de nuestro hermano y con nuestra falla, ¿verdad? Somos como contemplativos. Vemos ahí que también, aparte, ¿verdad?, de cómo fue el embarazo de María y cómo actuó José, un ángel avisa a José que no deje a María, ¿verdad? Justamente ahí en el versículo
En el versículo 20 encontramos ahí cuando Dios se revela de diversas maneras. Mire, dice, y pensando él en esto, José, ¿verdad? En dejarla, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vuelve de nuevo, ¿no?, a ampliarle ahí un poco más la explicación de lo que ya se ha mencionado en el versículo 18. Entonces no temas, no tengas ese temor. José es avisado. José, Dios en su infinita gracia, ¿no? Dios le muestra a José cómo él debía de actuar, ¿no? Qué hermoso es Dios que Dios nos va mostrando. Cuando a veces estamos metidos en una situación tremenda, viene Dios y nos dice: debes de actuar de esta manera. Cuando nosotros no encontramos a veces una salida, Dios bendice, Dios nos dirige. Dios dirigió a José en este acontecimiento. Y vemos que lo que significa también, ¿verdad? Al ver estos escenarios, ¿no?, de cómo se dio el nacimiento. Padre, ¿no? Lo que se parecía que una tragedia, una traición, ¿no? Pero vemos cómo Dios va colocando todo en orden. Nosotros no tenemos las cosas todo bajo control muchas veces, pero Dios sí. Dios lo ve todo y Dios va poniendo las piezas como debe ser en su lugar. Y vemos también, ya hablando de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Jesús muestra su misión. ¿Verdad? Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí habla acerca del significado del nombre de Jesús. Jesús es un término griego, ¿no? Nombre griego que es equivalente al nombre de Josué en el término hebreo, y que significa Jehová es liberación o salvación, o Jehová salvará, que es precisamente lo que encontramos en el versículo 21. Lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es su nombre personal. Y qué maravilloso que la misión de Jesús al venir a nacer en un pesebre humildemente, porque no se encontró lugar para ellos en el mesón, como lo menciona el relato de Lucas capítulo 2, vemos aquí que ese niño que parecía que inocente, es ese niño que tiene el control del universo. Salvar vino, se hizo hombre, se encarnó, como lo dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne para salvar a su pueblo de sus pecados, porque el pecado conduce a la muerte. Hemos sido rescatados. Esa es la mayor necesidad que tiene el hombre, ser rescatado, ser salvo de sus pecados. La Escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si tú que me escuchas, tú eres una persona pecadora, si tú no has recibido a Cristo Jesús, tú necesitas ser salvo, porque el pecado conduce a la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Lo único que obtiene el hombre del pecado es la muerte. Y no el placer. Bueno, hay placer, pero momentáneo. Todo termina, todo es pasajero. Pero solamente en Cristo hay salvación. Los apóstoles lo mencionan en el libro de Hechos capítulo 4, ¿no?, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El significado de Jesús, el significado de que le llamemos a estas fechas en diciembre Navidad, es más allá que una fiesta, va más allá de vacaciones, de diversión.
de entretenimiento. Va más allá de tiempo social. Es Cristo Jesús que como hijos de Dios, como cristianos, recordamos lo que Él hizo hace más de 2000 años. Se hizo carne, tomando forma de siervo. Se despojó de sí mismo para que despojándose, ¿no?, de sus riquezas, ¿no?, y para que en su pobreza nosotros fuésemos ricos. Es decir, Él vino a mostrar su gracia, su amor y su misericordia. Su misión fue profetizada aproximadamente 700 años antes de Cristo. Dice en el pasaje que estamos ahí en Mateo capítulo 1, los versículos 22. Dice: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está profetizando, está tomando la cita de Isaías, que vivió aproximadamente 700 años antes. Isaías 7:14. Y aquí dice: y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ante Jesús, ante Dios, se manifestaba a su pueblo de diversas maneras. El fuego, la nube, el tabernáculo. Todo eso representaba una forma visible de la presencia de Dios en su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora Dios se presenta en medio de su pueblo en forma viviente, visible, palpable, como lo dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne, Dios con nosotros, siendo Dios mismo en forma de hombre. Es la revelación suprema de Dios. El mismo escritor a los Hebreos, ¿no?, encontramos en Hebreos capítulo 1, ¿no?, del capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué tremendo. Dios con nosotros. Qué privilegio el conocer y el saber de lo que se trata un tiempo en Navidad. Dios, la misión de Jesús, lo que Jesús vino para rescatar y salvar al hombre del pecado. Qué maravilloso es Jesús desde su concepción virginal. Qué maravilloso es cómo Dios actúa para mostrar ese amor, esa gracia, esa misericordia, buscando la forma en cómo conectar, comunicarse, el ser supremo con el hombre que necesita esa salvación. Por eso lo dice en Lucas: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El celebrar la Navidad para los cristianos es recordar su primera venida, cuando Él vino hace más de 2000 años. Ha sido salvo de la condenación del pecado. Has recibido a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador. Cristo quiere darte salvación. No vivas una vida con rumbo hacia el infierno. Solo en Cristo hay salvación. Hermano, recuerda lo que Cristo hizo por ti hace más de 2000 años.